Para aclararlo, ¿cómo se pronuncia bien tu apellido? Bien, me alegra que me hagas esa pregunta. Terapéutica, ¿no? De la Sí, literatura como interna. catárquica. Mojar se me da muy mal. Pedimos, aprovecho también, más plazas PIR, más plazas. No bajo del top 10, es verdad. Azael, ¿qué coño estáis haciendo? Hacedme caso. Hola a todos, hoy estamos en un sitio especial porque es el propio cubil donde la autora saca a pasear sus movidas, Mis cabras. sus cabras. Mis cabras salen aquí. Estamos en, bueno, sí, en el despacho de Andrea Mi despacho. para hacerle la entrevista, así que gracias por dejarnos verlo a todos porque graba un poquito, que es Todo lo lo que que queráis. lo habéis visto en la entrada. Es curioso. Sí. Para aclararlo, ¿cómo se pronuncia bien tu apellido? Bien, me alegra que me hagas esa pregunta. Es Dones. Dones en español, sin acento, sin inglés, nada, Dones. Yo sé que algunos creyeron que era mi seudónimo, no, es mi nombre real, este es el que utilizo de verdad, soy Andrea Dones. Dones, insisto. El seudónimo en inglés es otro que nunca diré, creo. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero de Hemos momento... tomado un vinillo antes, nunca... O sea que puede que sí. Creo que no, pero bueno. Vamos un poco a tus orígenes. Vale. ¿De dónde te viene el querer escribir? Primer recuerdo que tengas de... Pues la verdad es que muy pronto. No sé exactamente cuándo empecé a escribir o a querer escribir, pero sí que el primer relato, poema más bien, que tenemos constancia, que está en papel además, que no sé dónde anda por las mudanzas, pero que está y debe andar por aquí además, lo escribí con unos 8 años. Quizá un pelín antes, pero bueno, alrededor de los 8 años. Ajá. Que seguro que escribía desde antes, pero fue en ese momento en el que mi hermana mayor leyó ese poema y dijo, joder, con la hermana pequeña, Coño, ¿no? con la niña, ¿no? Y se lo enseñó a su profesor de literatura. Ella estaba pues en la ESO, imagino, ¿no? Una cosa así, algo mayor que yo. Y se lo enseñó y efectivamente dijo, oye, aquí hay potencial para ser una niña tan pequeña, no parece escrito por, por alguien de su edad, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento, pues como que dije, pues mira, a lo mejor puedo hacer algo, ¿no? Y bueno, me empecé a presentar algunos concursitos pequeños que había en el colegio de, pues, no sé, frases de Navidad y cositas así muy, Sí, muy lo chiquititas, típico de colegio. pero bueno. Y eso como que me empezó a dar un poquito de identidad personal, de pues bueno, soy la que a la que le gusta escribir. Y ya un poquito más tarde, adolescente, en torno a los 12 o 13 años, una cosa así, que ya empecé a tener dificultades familiares, por así decirlo, lo utilicé para canalizar, me vino muy bien, empecé a escribir ya de forma más consciente, más para mí, para utilizarlo con un fin, más que por Sí. el hecho mismo de escribir, porque era divertido y ya está, ¿no? Y bueno, también coincidió además que le cogí mucho cariño a la saga de Harry Potter y empecé a, no solamente la historia, ¿no? Que es maravillosa en sí, esa fantasía, ese mundo, sino que además también empecé a verlo desde el punto de vista de la escritora. Y dije, yo también quiero escribir cosas así, quiero contar estas historias. Que no te quedaste simplemente en el texto. Claro, empecé a ver un poquito más esa visión que tenemos los escritores de leer más Sí. allá de la propia historia, ¿no? Y bueno, y ahí empezó un poquito el querer comunicar las cosas que comunicaba ella también, no solamente una historia de ficción. Y desde entonces pues empecé a escribir un poquito más a propósito, por así decirlo. Sabiendo que quieres escribir. Sabiendo que quería escribir eso, que quería ser escritora. Mamá, quiero ser artista. Oh, mamá,
ser protagonista. El primer libro que sacaste fue Paroxismo. Paroxismo, ¿no? Fue poesía. Sí, yo pues eso, desde los 8 años escribía poesía, es lo que he escrito toda la vida, empecé por ahí. Y desde ahí hasta los 21 años, pues no sé, no exagero si digo que tenía decenas de miles de poemas. Claro, son muchos años, ¿no? Sí. Pero Bueno, claro. seguramente la mayoría no valían nada, pero bueno, hice un cribaje, saqué unos cuantos, los que más significaban para mí o los que mejor encajaban con la idea que tenía para ese libro. Y a los 21 decidí pues autoeditar el primer recopilatorio de poemas que Este fue tenía. autoeditado, ¿no? Sí, ese fue autoeditado. Lo edité primero con Bubok, que no me gustó mucho, la verdad, no me gustaron mucho las calidades ni las garantías que daban. Y por eso luego más tarde lo reedité en Amazon, cuando descubrí el universo de Amazon. Y eso, pero bueno, pasó un tiempecillo. Y bueno, es poesía a quien podría estar un poco dirigida de cara al público. O sea, aquí hemos venido a vender tu libro. Pues es poesía intimista. Eso siempre, toda la poesía que escribo es poesía intimista. Ese primer libro habla mucho de conflictos familiares, de conflictos internos. Hay mucho dolor. También, como curiosidad, decir que toda la poesía que escribo está en crudo. Nunca la cribo. Nunca corrijo un verso, nunca... nada, según sale es según lo edito. Tengo esa manía de que la poesía tenga que ser pura, por así decirlo. No sé si hablar de pureza es correcto, pero Instintiva. pero sí, como muy instintiva. Para mí es eso. Visceral. Sí, muy visceral, eso es. Algunas personas me han dicho que efectivamente es muy visceral y muy expresiva, muy visual también. Y bueno, pues a quién puede estar dirigido, pues a quien le guste ese tipo Bueno, sí, claro, de poesía un poquito cruda, ¿no? Un poquito dura, bastante dura, porque además es un libro que está dividido en 3 fases, en 3 partes. La primera se llama Familia, porque ya digo que he tenido pues una situación familiar difícil, no he vivido, y ahí pues hubo mucho que dejar en el papel, ¿no? Porque es una forma de filtrar al final. Sí, la función terapéutica, ¿no? De la sí, como literatura catárquica, catárquica. de alguna manera, ¿no? Pues está ahí. Y luego las otras 2 partes que tiene el libro, una se llama Eros y otra Thanatos, que tiene mucho psicología también, a pesar de que yo todavía no era psicóloga. Pero bueno, se refiere mucho a esto que dice Freud, aunque yo no soy de Freud, pero bueno, el término me venía muy bien, que era para hablar de los impulsos internos autodestructivos y los que pugnan por la vida, la pulsión de muerte y la pulsión de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte que habla de Thanatos podemos hablar pues del deseo de muerte, de la enfermedad, de la soledad, de la inocencia perdida. Siempre hablo mucho de inocencia perdida en casi todo lo que escribo. Y en Eros, pues del amor, de la lujuria, de las primeras veces, que a ti te sonará. Algo me suena. ¿No? Y bueno, entonces hay un poquito de todo eso. Este comentario va a quedar raro. Lo de algo me suena. Bueno, que cada uno piense lo que quiera. Es fácilmente malinterpretable. Es por un libro suyo, no es que sea nada raro. No, déjale. Aquí hemos venido a hablar de lo tuyo. Después de Paroxismo llegó, sí que es un libro de relato, que ya hablaremos un poquito de él luego. Y volviste a la poesía con Insomnia. Sí, después de Psique, que como dices son relatos, volví a la poesía porque es una cosa que he seguido escribiendo siempre, que es que no paro. De hecho, ahora mismo, aunque bueno, tengo otro libro de poesía en el cajón que está esperando su momento, pero mientras tanto sigo escribiendo poesía prácticamente a diario. Entonces, ahora por ejemplo lo estoy subiendo en Instagram con bastante asiduidad, que quien quiera pues puede entrar y leerme un Pondremos poquito. Por aquí la cuenta. Que bueno, que subo micropoemas, que es un poco el formato que Instagram maneja, más o menos. Pero bueno, poesía es algo que siempre he escrito sin importar que haya escrito otras cosas en medio, ¿no?
es como mi día a día. Como tu gimnasio, ¿no? Es mi, Diario. sí, es mi gimnasio. El día que no me apetece escribir otra cosa o que estoy poco inspirada, busco a escribir al menos un par de versos, ¿no? Está bien. Y entonces, claro, siempre tengo mucho material. Entonces, eso, después de Psique dije, pues es que me apetece sacar uno, además, Insomnia, que es como se llama este segundo libro de poesía, lo autoedité yo también en Amazon. Ahí sí que hice yo prácticamente todo, la portada, la maquetación. Bueno, está muy chula. Me gusta mucho. Bueno, la veréis por aquí. Tiene muchas ilustraciones a color por dentro, por ejemplo, que también me gustan mucho. No son mías, son de Banco de Imágenes, he de decirlo. Yo no dibujo, otra cosa no, pero dibujar se me da muy mal. Así Todo que no ahí puede no. ser. No, eso no es mi arte. Pero bueno, quedaban bastante acorde a lo que quería plasmar. Además es un libro que cambia completamente de registro. Sigue siendo intimista, muy intimista, pero ya no habla de ese dolor, de ese... Alguna sí, claro, porque... Algo cae siempre. Algo cae, sí. Pero es mucho más positiva, mucho más limpia. Cambia bastante el estilo, se nota madurez. Es lo que te iba a decir, algo más madura, ¿no? Se nota mucha más madurez porque, claro... obviamente, has madurado como persona y también como poeta. De 8 a 21 años o de 21 a 27, pues cambia, ¿no? Y hay un registro bastante evidente. Pero sí, es mucho más limpio, bastante más positivo. Habla mucho más del amor, de ciertos redescubrimientos que bueno, a mí me gustó mucho escribirlo, la verdad. Me sentí muy cómoda, había ahí un mensaje que quería contar. Y bueno, también me abrí mucho a esa interpretación libre que es de la poesía. Por ejemplo, en Paroxismo era bastante evidente. Sí. Lo que quería plasmar, más directa, ¿no? Sí, era muy directa, y con Insomnia pues hay más interpretación, ¿no? Que también al mismo tiempo te puedes sentir más identificado, porque es un poquito más... Sí, tú dejas la llave y luego ya cada uno que se lo lleva a su terreno o piense lo que puede. Claro, tiene su cosilla, pero bueno. ¿Quiénes serían tus referentes o tu influencia en cuanto a poesía? De poesía... ¿Qué te gusta también? Pues diría que lo que más he leído, lo que más me ha gustado y lo que más me ha influido ha sido Becker. Yo, bueno, prácticamente aprendí a leer con poesía, porque mi madre me regalaba muchos libros cuando era pequeña, le gustaba mucho, porque es verdad que siempre le han gustado mucho los libros a mi madre. Y recuerdo que me regaló un abecedario de Gloria Fuertes, que tenía pequeñas rimas, entonces yo aprendía las letras con pequeñas rimas. Con rimas de Gloria Fuertes. Y luego de eso pasó a Antonio Machado, en fin, muchos poetas en realidad que es que crecí con ello. Es que, ¿cómo no voy a escribir poesía? Sí, crecí con poesía. Y claro, y luego ya cuando empecé a leer cosas por mi cuenta, lo que más me gustó fue Becker. Becker para mí es mi referente, que nunca llegaré a escribir como Becker. No creo que nadie pueda llegar a escribir como él, pero... Aparte, que ya tuvo su momento. Claro, también tampoco hace falta que nadie vuelva a escribir como Becker, que para eso ya estuvo él. Claro, los tiempos cambian también, pero sí, es lo que más me gusta. Tiene también ese toque romántico de la época, ¿no? Literal. Claro, romántico literal, no... Del bueno, sí. No ñoño, literal de... Eso es, de estilo. De estilo, de género literario. Literario, efectivamente. De corriente. Y al mismo tiempo hay mucho dolor. O sea, a mí de Becker lo que me gusta es que también es muy visceral. Entonces, eso sí lo llega a coger. Hay mucha sensibilidad que se me pegó. Así, sin más, se me quedó esa forma de no tener miedo a decir lo que realmente hay dentro, ¿no? Porque... Quitarte un poco el pudor también, ¿no? Claro, porque a mí, por ejemplo, ese tipo de poesía que habla de los campos y las ovejas y estas cosas así... Bucólico pastoril. Claro, bucólico pastoril está bien, no digo que no, pero no me llega, no me transmite, no me remueve por dentro, ¿no? Y Becker sí lo hacía, desde que era muy pequeña. Becker sí, cuando hablaba de la muerte, del amor, del dolor, de la muerte como fin último del amor, ese tipo de, pues eso, del romanticismo. Los del siglo XX tenéis mal entendido el romanticismo. Hablo la experta. El otro día saqué en DVD de la biblioteca una comedia romántica, y de romántica no tenía nada. ¿Y no había dos enamorados? Sí, pero el romanticismo en realidad es la exaltación del yo y de lo subjetivo.
de la insatisfacción ante un mundo que nos limita. Anda, coño, yo sin saberlo. Los románticos prefieren fusionar su alma con la naturaleza agreste y oscura, que es el espejo de sus emociones. Anda. Entonces, en Psique, que tiene una portada que me flipó, ¿Qué la hice yo? que está muy chula. Este además, este es el que tienes con Círculo Rojo, Con círculo rojo, sí. que eras finalista. Sí, bueno, yo lo mandé a Círculo Rojo era coedición, al final es una autoedición, solo que te facilitan algunos servicios, ¿no? En este caso, pues la maquetación, la impresión, estas cosas. Y bueno, la portada la hice yo, eso hay que decirlo, les gustó tanto que no tocaron nada, solamente pusieron el logo debajo. Y bueno, efectivamente yo lo mandé y además fue a finales de año y justo entraba dentro de los clasificados para poder optar a los premios que se presentaban al año siguiente, ¿no? Yo, pues, lo edité en noviembre creo, y en enero ya estaban llamándome para decirme, oye, que es que has quedado finalista en categoría de relato. Y dije, ¿qué? Los acabo de llegar. Pero si os lo acabo de mandar y no me lo esperaba para nada, porque además era un proyecto muy humilde, o sea, yo, sí, claro, son relatos sobre salud mental, entonces yo y la salud mental somos uno, siempre me gusta hablar del tema porque además sé de ello, soy psicóloga y al final la literatura es una forma de reivindicar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo quiero reivindicar la salud mental y era una forma estupenda de hacerlo. Sí, también puedes hablar de una forma diferente de temas que claro, de otra forma sería complicado. Puedes exponerlo, puedes explicar muchas cosas que... Puedes mostrarlo. Claro, eso es. Puedes mostrarlo sin importante. ser técnico. Además, que también hay personas que creen que sí que es un libro muy, muy técnico, muy de medicina, muy como un compendio de psicología, un manual. No lo es literatura. Son relatos con sus personajes y sus cosas. Sí, son historias de gente con... Claro, son personajes que tienen trastornos mentales o ciertas circunstancias especiales derivadas de la salud mental. No todos los que salen son trastornos mentales. Pero bueno, la mayoría sí. Entonces me permitía explicar un poquito más sobre la normalidad de la salud mental y desmitificar algunos mitos, valga la redundancia. Sí, además también sabiendo, ¿no? Siendo psicóloga, Claro. no caer en los tópicos del personaje loquito, por así decir, o el... Claro. No sé, a veces se presenta pues el típico esquizofrénico y se le Claro, puede, además se le suele meter de asesino. Sí, eso es. O eso mucho es, justo. estigma con, pues no sé, a lo mejor alguien bipolar o todo este tipo de cosas que a veces en la literatura, pero a veces muchas veces en el cine se va a un extremo Justo. que casi parece parodia a veces, ¿no? Sí, justo eso. Era lo que intentaba desmitificar. O sea, romper ese tabú, ¿no? De hecho, hay varios relatos de ese tipo. Oye, tenemos una persona con esquizofrenia o varias. De hecho, en el relato específicamente de la esquizofrenia salen varios pacientes con esquizofrenia. Y hablo de los distintos tipos de esquizofrenia con cada personaje distinto y ninguno de ellos se parece a ninguna película de terror, ni de thriller, ni nada de lo que vemos que nos inunda cada día, ¿no? Ni melodrama a veces, claro, también, por el otro lado, ¿no? Claro, o sea, yo porque estoy como profesional y bueno, y como persona que también he tenido problemas de salud mental, entonces lo conozco desde los dos lados. Entonces yo odio, de verdad, con total sinceridad, cuando en una película, en un libro, en cualquier medio que nos llegue, nos justifican una barbaridad de un personaje con un trastorno mental, cuando luego conoces a una persona con ese trastorno mental y no lo distinguirías de tu vecino o de tu hermano. No, claro, y se crea el prejuicio de Claro. Está así, tiene esta enfermedad mental, va a hacer esto. Claro, no sé, eso mucha gente me ha comentado, por ejemplo, que alguien llegaba a su empresa a trabajar y tenía esquizofrenia, que parece que es como la que más llama, claro, y que la gente se alejaba de él y pensaba que cualquier día se le iba a ir la cabeza. Y bueno, pues a ver, una persona con esquizofrenia pues tiene las circunstancias que tiene en su vida, con su terapia, su medicación, sus pautas, como cualquier otra persona.
pero no hay, ni tiene por qué ser agresivo, ni tiene por qué irse a la cabeza, ni nada de nada, ni tienes por qué tenerle miedo. E incluso si tuviese algún brote en algún momento y te pillase a ti, no tienes por qué tenerle miedo en absoluto. ¿Sabes? Es como... ¿Por qué tanto prejuicio? ¿Por qué tanto miedo? Pues porque nos han contado cosas que Sí. no son reales, que no se ajustan a la realidad. Para empezar por desconocimiento y luego, claro, si lo que te han contado no es Claro. lo que Es que debes, es no que es la no es norma ni así. siquiera. Claro, que a lo mejor en algún caso muy sonado, Claro, es en que alguna circunstancia especial, se va al sí extremo. puede ser, claro, puede ser un extremo. Esto ya sabemos que la salud mental no es o blanco o negro, es un abanico en el que cada persona es un nivel distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, Sí, pero se va al extremo, se genera el arquetipo y, claro, ahí y el tenemos prejuicio. un prejuicio por un estereotipo, por Y luego, un... claro, la persona que lo sufre Sufre el estigma. sufre el estigma Claro. y tampoco lo dice porque sabe lo que van a pensar. Claro, eso es. Por eso yo siempre hablo de mis problemas de salud mental, porque soy la primera que intenta romper un poquito ese tabú, ¿no? Pues también es complicado salir del armario, ¿no? En ese Para sentido. la mayoría de las personas sí. A mí, bueno, hace tiempo pues me costó también, claro, pero ahora que soy plenamente consciente y activista de, de la salud mental, pues bueno, hay cosas que cuestan más que otras, pero no tengo ningún problema en contarlo siempre y en responder a cualquiera que me quiera preguntar, que eso es una cosa que a partir de Psique, precisamente de este libro, me ha llegado muchísimo. Muchísima gente que me preguntaba muchas cosas, que quería saber más de algunos trastornos, que quería saber dónde, a quién y cuándo pedir ayuda. Claro, es que simplemente no sabes. Claro, ¿A dónde acudir? es Sí. un mundo desconocido porque ha sido tabú. Voy al médico de cabecera, le Claro, pregunto ¿a dónde acudo? Tengo que ir me al busco un psiquiatra, psicólogo. necesito medicación, ¿a quién le pregunto? ¿Me van a mirar mal? ¿Me van a ingresar? Oye, Claro, es que luego. Claro, esas otras me van a ingresar. Es la imagen que se ha dado del manicomio. claro, de quedarte de encerrado, encerrarte atado y drogado. con la camisa de fuerzas en la habitación acolchada. Claro, eso no es así. O babeando. Por suerte, claro, eso por suerte no es así, o al menos no lo es en casi ningún sitio. Hay algunos sitios que, aprovecho para hablar de ello también y denunciarlo, Lo tuyo. que hay algunos sitios que todavía utilizan algunos métodos que diría que incluso violan los derechos humanos, ¿vale? De métodos de contención, que son atar con correas en hospitales o medicar y sedar hasta tal punto de que la persona prácticamente no está consciente o no recuerda nada del tiempo que ha estado ingresado. Por suerte en España, sobre todo, hay prácticamente ningún sitio. Creo que me suena que algún hospital de Galicia todavía utilizaba algún tipo de contención y se está denunciando. Hay manifestaciones en contra, se está pidiendo que eso termine porque es una violación de los derechos. Y de hay otras hecho, formas. claro, hay otras formas mucho más eficaces, mucho más humanas, mucho más sensibles y además que pueden evitar problemas más serios. Hubo un caso hace no mucho de una chica joven que ingresó, pensaban que había tenido un brote psicótico, se le sedó, se la dejó semi-inconsciente durante, no recuerdo, tendría que verlo, pero unas 48 horas, una cosa así, Ujú. y falleció. Y después de fallecer se dieron cuenta de que era una encefalitis. No era un brote psicótico, bueno, sí era un brote psicótico, pero una encefalitis. Pero causado por otra Claro, cosa. no era un trastorno mental, no era... Y claro, ¿y si no la hubieran atado y sedado? Probablemente una vez hubiera que la- podido decir más síntomas que hubiera salvado la vida de esa chica. Porque una vez atado y sedado ya Ya no tienes nada más que hacer. ni la miran. Hasta que no empeora y ya no hay nada... Ya no es Sí, reversible. no hay punto de no retorno ya. Claro, entonces ese tipo de cosas son las que intentamos que también cambien. Por eso también pedimos, aprovecho también, más plazas PIR, más plazas de PEC, psicólogos expertos en psicología clínica, especialistas, perdón, no expertos, que son los PIRES, para que en la salud pública haya más psicólogos y no tanta psiquiatría, ¿no? Para que haya expertos en salud mental y no solo en medicación para la salud mental, que muchas veces es necesaria, pero otras lo que se necesita es una terapia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora después de esto... Ahora, después de esto,
Hoy estabas en el puesto número 6 de Fantasía Cristiana. Con, ¿Sí? con Azael. Con Azael. Y no te bajas del top 10. No bajo del top 10, es verdad. Hombre, a ver, es una categoría... A ver, vamos a ser sinceros, es una categoría... Oye, está Jan Rice. Sí, es verdad, está en Vamos a Rice ver. y de hecho además son libros que tengo. O sea, que que están ahí. no... Pero bueno, es una nos categoría, quitemos mérito. vamos a decir, poco frecuentada, ¿vale? Por suavizar un poco el término. No hay mucha competencia. Pero bueno, aún así que Pero ahí se está. mantenga en el que no haya bajado del top 10 o del top 7, yo creo. Incluso ha sido el top 1 Sí, sí, es... en bastante tiempo. Suele andar en torno al 4, más o menos. Pues oye, tiene su mérito, sí. Pues nada, presentarnos un poquito a Azael. Pues a ver. Es complicado también, ¿eh? Es complicado, es que, a ver, todo tiene su miga. Bueno, para empezar, bueno, diremos primero que es casi lo que te faltaba, que es la novela. La novela, eso es. Para completar todo el arco literario, te falta teatro. Pues mira, lo he pensado alguna vez. Tienes que escribir una obra de teatro Lo he porque pensado alguna vez. para ser... Porque sí he escrito guión de cine, fíjate. Pues Me lo he quedado para mí, pero lo he escrito. te falta teatro y ya completas todo. Pues oye, no me lo Y digas dos tienes veces. literatura completa. No me lo digas dos veces que me pongo en un momento. Te falta teatro, te falta teatro. Pues nada, ya sabéis. La siguiente, una de teatro. A quien le guste que me diga. El próximo estreno en, en la Gran Vía. Ojalá. Oye, No estaría mal. cosas más locas han visto. Azael, Azael. ¿qué nos cuesta de este buen hombre? De este buen hombre. Por decir O algo. mal hombre, no sé. Tiene Eso su, ya que- tiene su cosilla. El que lo lea lo sepa. Claro, que cada uno juzgue. Pues eso, Azael es la primera novela que he publicado con Alma Negra, de edición tradicional. Surgió de un NaNoWriMo, de esta locura que nos da a algunos. Sí, es una droga dura, ¿eh? Es una droga Luego dura. hablamos de ella si Luego, quieres. además engancha mucho. Bueno, surgió eso, de una idea que salió no sé muy bien de dónde, la verdad. De esto que comentábamos antes del vídeo, de un poco del odio de la humanidad o la rabia esta que tenemos ¿De qué hacemos con vosotros? de qué mal hacemos las cosas y demás, ¿no? Y bueno, empecé a escribir, busqué lo que he contado muchas veces en realidad, un personaje que me permitiera contemplar esos fallos, esas críticas a la humanidad desde un poquito más lejos, con un poquito más de perspectiva, no solamente el aquí y el ahora, el qué está haciendo tu vecino y críticale, no, el qué estamos haciendo como especie, como... Sí, como especie. Sí, como especie, humanidad. como humanidad, eso es, qué hemos hecho con el planeta, qué hemos hecho con nosotros mismos, en realidad, a qué punto hemos llegado, cómo hemos tergiversado cosas importantes que antes parecían valores inamovibles, pues desde la fe, da igual cualquiera de ellas, al amor. Valores tan universales, ¿no? como esos, como los hemos mandado a la mierda. O sea, con todo el Sin perdón. Puedes poner un pitido si quieres. No, el canal está para mayores de 18 años. Ah, bien. Pues, O sea que no hay problema. pues eso, de cómo hemos mandado a la mierda muchas cosas que antes parecían sagradas en cierto... O por lo menos no se cuestionaban, ¿no? Claro, eran muy universales y ahora han perdido su valor. O han cambiado tanto su valor que ya no significan... Se han pervertido. Sí, eso, Se han pervertido eso de alguna manera, ¿no? Se han pervertido. Entonces, era un personaje que pudiera hablar de eso, de cómo hemos pervertido los grandes valores, el respeto, no sé, o los grandes conflictos y grandes dualidades que parece que hoy siguen muy presentes y que son absurdas. Siempre lo pienso, el conflicto fe y ciencia, que me parece absurdo, por ejemplo. De hecho, durante muchos siglos no existía. Claro. Cada uno se ocupa de lo suyo. Claro, pero incluso han vivido en grandes científicos las dos. Sí. Bueno, Newton y toda esta gente claro, eran súper Newton religiosos. eran muy religiosos y aún así eran científicos, grandes científicos de Einstein renombre, también. claro. Y ellos entendían que una cosa no quitaba a la otra. Porque, en el caso cristiano, porque Dios no iba a darnos la capacidad de descubrir el mundo a través de la ciencia.
porque iba a ser herejía eso. Solo por explicar cosas que no te lo explicaba una Biblia, ¿no? Pues es que el mundo, tal y como lo conocemos y tal y como lo descubrimos, también puede ser obra de Dios, ¿no? Entonces, Sí, no le quita... claro, o sea, la ciencia no dice que no. no son incompatibles. Ese es el tema. Y a veces incluso me parece interesante que se alimentan unos a otros. Entonces, ese tipo de dualidades, y eso que yo no soy creyente, soy completamente atea, pero bueno, me parece interesante explorar cosas aunque yo no las comparta. Y, Que es la forma de claro, evolucionar un poquito. eso es Es que mente abierta y aceptar todas las posibilidades, ¿no? Y pues esas dualidades que me parecen como, no sé, eso, que no son incompatibles, ¿no? Y que ahora a lo Intentar- mejor se han radicalizado un poco. Quizá, sí, que nos hemos vuelto muy extremistas. Sí. Yo es que creo esto y entonces rechazo completamente el contrario. ¿Pero por qué? Y no ¿Por solo qué no rechazo, buscas? sino que además que no doy pie a discusión. Claro, ¿y por qué no buscas un nexo común y discutes? Porque discutir es una palabra muy bella. Ahora, Sí. lo que significa, no lo que pensamos que Sí, discutir no es pelear. ni imponer al otro lo que tú Ni piensas. imponer, claro, discutir es hablar, es dialogar, es buscar. Y estar dispuesto a reconocer que te has equivocado. Claro, además, Que eso es, pues sobre todo en este país, eso sí, es como que... tela. Porque, Tela. bueno, aquí se dice, ¿no?, que en los debates políticos o de cualquier índole, la gente no va a escuchar al otro para rebatirle, sino Sí, para soltar lo suyo. para soltar Me lo da igual, suyo, tú sí. di lo que tú quieras, yo Nos voy a soltar mi escuchan. rollo y... Nos escuchan, además se nota, cada vez Y que se pongo nota. la tele son verduleros. Solamente se gritan unos a otros, no se Sí, sí, escuchan. sí. Y claro, y ese es el tipo de cosas que nos lleva a pervertir esos valores, ¿no? El no escuchar al otro, solamente quedarte con tu perspectiva. Entonces, busqué un personaje que me diera esa distancia, es poder contemplar el mundo más de forma Sí, generalizada. estar un poco por encima, ¿no? Claro, eso es. Y poder, ojo, también con sus fallos, también viendo su punto de vista. Porque además me parece importante, porque no puede ser un personaje que lo sabe todo y todo lo hace perfecto y nos dice qué tiene que hacer, qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y que eso sería, además sería paternalista, por ejemplo. Claro, y... eso sería, yo qué sé, Sí, ¿de qué un vas? ensayo Claro. moralista. Pues no. ¿Vale? Es un personaje con sus fallos, que también la caga. También tiene su Sus punto de conflictos. vista, sus conflictos, sus internalidades varias. Y aún así es suficientemente humano todavía como para darse cuenta de que hay cosas que no están funcionando bien. Y es un poquito esa llamada de atención de incluso yo, que sigo sin ser perfecto, Y que lo vuestro en realidad tampoco me da mucho... claro, o sea, aún así soy capaz de darme cuenta de qué estáis haciendo, ¿no? Y es esa pregunta, ¿qué estáis haciendo? Eso es quizá ¿Qué coño estáis haciendo? Ese es el resumen un poco de Azrael. Resumen. ¿Qué estáis haciendo, por Dios? Puede ser una de las mejores sinopsis que... Bien, sí, pues ahí lo dejo, esas nuevas sinopsis. Vale, y para la parte narrativa de relato y novela, ¿qué autores te gustan? ¿Y Pues, ¿Cuáles creen que te han calado, como fue Becker, por ejemplo, en la poesía? Pues, bueno, muchos. Yo la verdad es que leo Sí, bueno, muy, siempre- muy variado. No, quizá hay un par de géneros que no me llaman demasiado la atención, pero leo muy variado. Cosas contemporáneas, clásicos, de todo. Los que más me han calado, bueno, J.K. Rowling, por lo que ya he contado, ¿no? Ese principio de querer transmitir a otros y no solamente tener una historia guardada. Además, es una autora que mete muchos valores, muchas moralejas disfrazadas. De hecho, bueno, spoiler para que no hayan leído Harry Potter, pues si no lo habéis hecho es un delito, así que os lo coméis igual. Es un canal para mayores de 18. Si tienes más de 18 y no has leído Harry Potter, es problema Mal. tuyo. Muy mal, porque hay que leerlo. Aunque parezca que es infantil, hay que leerlo. Hay que de venir con los verdad. deberes hechos. Bien, pues por ejemplo, los Dementores, es Sabemos lo que son. esa figura tan tétrica, es una analogía que utiliza ella para hablar de la depresión. Esa tristeza, esa frialdad,
esos recuerdos terribles que te trae a la mente. Y dejarte que, claro, que en Harry son muy, muy intensos porque ha tenido una vida muy dura. Entonces a las personas a quienes más les afecta, quienes más duro les golpea después, ¿no? Entonces eso es una analogía de la depresión. Ese tipo de cosas son las que a mí me fascinan de J.K. Rowling. Entonces eso, cuanto más lo releo, más cositas veo, más... Pero es que al final, en este ejemplo, está dando una herramienta a un niño para identificar Eso es. una enfermedad que Sí. puede tener ahora o en el futuro Claro, y que puede no saber expresar, Eso pero que a es. partir de aquí pues es que estoy como si tuviera un dementor encima. eso es. Muchas cosas que nosotros utilizamos con referencias a literatura o a cine, lo que están queriendo decir son cosas que nos están pasando a nosotros Claro. que no sabemos identificar. Es que para eso inventamos los mitos, ¿no? Eso es, Para explicar cosas que no sabemos efectivamente, tal cual. cómo nos pasan, para explicarnos también a nosotros mismos con alguna metáfora que te permite expresarlo. es que al final la literatura es una forma de explorar el mundo. Es que de hecho me parece una de las mejores definiciones, ¿no?, de literatura. Es un medio para explorar el mundo, un arte. Al final es lo que hace todo arte, ¿no? Y claro, entonces J.K. Rowling con ese, más allá de que sea tan comercial y tal, Sí, tiene muchas cositas con mucha profundidad que a mí me han calado mucho y que quiero transmitir también en lo que escribo yo. También hago muchas metáforas y muchas analogías. Luego también me han calado mucho también en fantasía Patrick Rufus. Rothfuss, sí. Que, bueno, la historia de Quoth me parece una maravilla, pero sobre todo con lo que me quedo suyo es la forma de escribir. Una naturalidad cristalina, como si fuera agua pura de un manantial, en el que en ningún solo momento sales de la historia porque no te das cuenta de que hay un escritor contándote una historia. No ves al escritor. Es tan puro, Importante eso. tan natural, que no ves al escritor. Y desde que le leí intento que mi forma de escribir se parezca a eso. De hecho, en el libro que he terminado de escribir hace poco, que a lo mejor os cuento algo, quienes lo han leído me dicen eso. Eso es una de las cosas que más recalcan, que es... bueno, las maravillas que hablan de ello va en ese sentido, que tiene esa naturalidad, esa pulcritud sencilla, Sí. en el que no ves a un escritor Sí, detrás. que a veces se confunde con falta de estilo. Y no es Y eso, en es realidad simplemente que al es contrario, que, claro, es un trabajazo increíble claro, para que suene y para que te para que metas sea la historia y para y que te no- hable el libro y no eso es, el autor. tal cual. Bueno, has estado autoeditada, has estado en coedición, ahora estás en edición tradicional. Ujú. Pues, ¿cómo ves las diferentes opciones? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gusta más? ¿Qué recomendarías a uno que esté ahí con a un novato que Pues, esté revisando su texto para enviarlo? Es complicado, ¿eh? Es complicado. No estoy al 100% con ninguna de las opciones. Lo que sí que descartaría de entrada, en mi caso por lo menos prácticamente por completo, es la coedición. Yo no volvería a repetir con Círculo Rojo, no porque el resultado fuese malo. La verdad es que estoy bastante contenta con el resultado de Psique, pero creo que el desembolso de dinero que conlleva para tener un buen resultado, a mí personalmente no me compensa. Si alguien tiene dinero para poder invertir Sí, al final es que como es una debe, inversión muy grande. pues probablemente le vaya bien. Sí, vamos, que decimos Círculo Rojo, decimos Sí, Caligrama, cualquiera de estas cualquier grandes, coedición, sí. coedición, son miles de euros al final. Claro, es mucho Ah, dinero. las entonces- cosas claras. Sí, a ver, las cosas como son. Si te lo puedes permitir, tienes dinero para ello y puedes invertirlo, pues adelante, porque probablemente tengas un buen resultado. En mi caso, pues no es así, no puedo permitirme ese desembolso. Y Ahora luego entonces, sabes si lo recuperas o no. claro, entonces en ese caso no me compensa. El resultado fue bueno, pero no tan bueno como para repetir, Ujú. sencillamente. Y bueno, de autoedición y de tradicional, las dos tienen cosas muy buenas y algunas no tanto, ¿vale? No diría Sí. cosas malas, porque es verdad que no me he encontrado unas grandes trabas ni grandes puntos en contra.
pero bueno, cada una tiene sus puntos fuertes para algunas cosas. En autoedición, lo bueno es que tú te lo gestionas como tú quieras, todo es a tu gusto. Las regalías es verdad que son más altas, eso no es nada que sea nuevo para ninguno de nosotros. Lo malo, obviamente, la capacidad para llegar a más gente. Pues tú te lo guisas, tú te lo comes y tú te buscas la publicidad, los contactos. Si eres buen comercial, claro, pues te entonces irá mejor. Pues Sí. es ideal. En mi caso no soy nada comercial. Si te da palo de tu libro. A mí me cuesta muchísimo, entonces aunque gano más regalías, pues me quedo un poquito a medio fuelle, porque llega a los círculos intermedios, no llega a salir de los círculos conocidos o de los conocidos, ¿no? Entonces no tiene una vida muy, muy amplia. Y en cuanto a tradicional, pues lo bueno es que tienes todo un equipo detrás, respaldándote, que te asesoran en todo, te ayudan, te corrigen cuando tienen que corregirte, que eso también es muy necesario, que parece que se nos olvida. Sí, que es una visión externa que... Claro, que hay cosas que es que no sabemos hacer. Y tiene que venir alguien que sabe, un experto, a decirte, oye, pues mira, esto no, esto te lo voy a cambiar, esto te lo sugiero. ¿Vale? Ese es un apoyo que me parece absolutamente necesario. Y bueno, en contra, pues que tienes menos control sobre, pues, sobre todo un poco, ¿no? Un poquito menos sobre la edición, mucho menos sobre las regalías y las ventas. Pero bueno, lo compensa con la distribución, con... Estás en librerías. Claro, tienes más acceso a ferias. Claro, se presenta a la editorial a algún evento y te conoce gente que no tiene nada que ver contigo. Claro. Llega a círculos más lejanos y bueno, eso, la posibilidad de ir a ferias, a eventos, a cositas y bueno, y por supuesto la calidad. También la calidad, porque ahí hay un abismo. Eso sí hay que decirlo, hay un abismo de calidad entre Amazon y Almanegra en este caso. Y en este caso Almanegra, que es quien me edita. A ver, que además se lo ocurre. Que además es verdad que Almanegra se le ocurra mucho y es la diferencia, ya no es grande, es que es abismal. Ya está. Quien no lo sepa, que coja un libro de Almanegra y lo mire. Sí, de hecho te merece la pena es esta diferencia de que te merece la pena tener el libro físico al digital. Sí, tal cual. Tiene un aporte de valor adicional que... Sí. Son los libros que quieres tener en tu biblioteca. Que quieres cogerlos con las manos, quieres disfrutarlo. Ese... Es el toque. Sí. Vamos a pedir comisión, Eva. Vamos a pedir una comisión. Pues háblanos un poco de cómo escribes. Es muy diferente cuando te pones a escribir poesía... Sí. O cuando te pones a escribir novela o relato. Sí, mundos distintos. O sea, yo poesía, según me viene a la cabeza, lo dejo por escrito, donde sea, en papel, en el móvil, en donde me pille. Lo que digo, nunca lo edito. Luego a veces se me ocurre algo mejor y digo, bueno, pero ha salido así y ya está. No, es muy rara vez cuando edito algo. Y además cuando publico un libro no tienen por qué tener nada que ver entre sí, ¿no? A veces hay un hilo conductor, pero no tiene por qué. Es más el concepto de ontología pura de compilación de esto es todo lo que he escrito. Hasta que hemos llegado. Es lo que he estado haciendo este tiempo. Es más... Lo decente de lo que he estado haciendo. Claro, que bueno, suele tener algo común, porque bueno, como va un poco por épocas, pues hay temas que me ocupan más un tiempo... Lo que te ha estado preocupando durante esa época. Sí, básicamente. Es que es eso, un poco la mierda la de cada catarsis. época. Sí, es un poco la catarsis de lo que te esté sucediendo en ese momento, ¿no? Lo que decía ahora, por ejemplo, ahora que estoy publicando en Instagram las poesías nuevas, tiene mucho que ver con las enfermedades, porque estoy un poco pachucha y pues hablo mucho de la enfermedad en poesía, que además es un tema que nunca había tocado y sin embargo ahí está y lo estoy utilizando para canalizar de forma bella, bueno, relativamente bella lo intento. Oye, ahí estamos. O transformar en algún tipo de arte por lo menos algo pues que me está afectando de forma negativa, ¿no? Sí, sacar algo bueno por lo menos, claro, de
de lo que Eso te es, está pasando. ya que nos toca Ya que una hay que lluvia vivirlo. de mierda, pues por lo menos transformarlo en algo positivo. Y, y sí, claro, entonces es eso, es muy... bastante intenso, la verdad. Eso, visceral, lo que decíamos, ¿no? Es como muy ahí un poco a puñal y sin planificar, nada. De hecho hay muchas veces que no que sé que me toca escribir, pero no sé el qué, no estoy inspirada y digo, venga, pues lo que sea, saco el móvil y digo, busca una palabra, la del día, la que te salga hoy a la cabeza y te escribes un par de versos que te sugiera esa palabra. Y así, así surgen muchos, por ejemplo. Y luego cuando escribo más narrativa, no tiene nada que ver. De hecho, he intentado este NaNoWriMo escribir tipo brújula, sin escaleta previa, sin planificar, y no ha salido bien. No. No, al tercer día dije... Además, se te notaban los mensajes, porque lo iba publicando un poco en redes, que te estabas poniendo estaba, muy negra. muy negra, muy negra. Lo pasé muy mal. Que te estaba superando. O sea, esos 3 días. Sí, Duró 3 fue muy días. tenso. Fueron 3 días que dije, es que estoy por dejar de escribir. Así, de abandonar del todo. Joder. Es que no lo estaba disfrutando nada. Nada de nada de nada. Entonces, ya está. O sea, hay gente que lo disfruta mucho, el dejarse llevar por una historia, sorprenderse a sí mismo. Sí, yo lo estoy haciendo en plan malo loco. Claro, hay gente a quien le mucho funciona muy bien eso. Que yo lo entiendo, es muy Y divertido. luego a ver la mierda que saliera ahí. Pero Eso, todas las Eso, grandes novelas empiezan siendo grandes mierdas. eso Dios dirá. Pero sí, hay gente a quien le funciona y a mí, personalmente, pues no me funciona. Yo necesito planificar, necesito una escaleta previa, relativamente detallada. Siempre dejo cierta flexibilidad. Sí, bueno, porque siempre. Lo decíamos lo del escritor jardinero, ¿no? Sí, alguna vez lo he comentado y viene de ella. Sí, aquí. Que es lo de, bueno, tú plantas una semilla, pero luego la flor, pues sale y brota como le da un poco Dios a entender. Pero bueno, con cierta planificación Con cierto previa, orden. claro. Tú sabes dónde está, pero no de qué color va a salir ni de qué forma. Aquí van las rosas, aquí los geranios. Claro, y entonces es eso. Intento que una escaleta sea relativamente, bueno, con su detalle, ¿no? Pero luego dentro de la propia escena sí que me dejo llevar. Siempre que tenga el pasito después, para no perderme nunca ni divagar demasiado como estoy haciendo ahora, pues ahí todo bien. Siempre necesito saber a dónde quiero llegar. Por eso, por ejemplo, muchas veces empiezo por el final. A menudo suelo tener el final o el principio del final y ya intento buscar qué línea más o menos recta me lleva de un punto a otro, ¿no? Entonces lo de ir de brújula, no. Para mí, no. Yo sí que creo que por lo menos, aunque vayas con brújula, la brújula apunta siempre al norte. O sea, tienes que saber a dónde vas. Ya. Si no tienes un final complicado o un Sí. destino más o menos orientado. Mucha gente del nano que sí que escribe brújula, sí que dice que tiene algo planificado. O eso, o por lo menos un principio y un final. Sí, yo en mi caso necesito más. Sobre necesito todo si quieres tener cierta intención. Ahora, no te digo que te sientes, pues lo que tú dices, a lo mejor con la poesía o incluso con un relato que digas, bueno, no sé, a ver qué me sale, ¿no? Pero según vas escribiendo, al final ves la dirección Claro. que te está marcando y al final tienes un destino, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que tiene más facilidad para ver ese destino Claro. y tenerlo claro, tenerlo siempre presente. A mí no, es verdad que es una de mis dificultades es tener muy claro y muy presente el concepto de la historia, ¿no? El tema de la historia. ¿Esto de qué va? Que bueno, yo puedo contar una historia que más o menos, pero no termino de ver qué quiero transmitir hasta que lo he planificado bien. Y de hecho me ha pasado una vez que he escrito una novela que hasta que no llevaba 3/4 escritos no me he dado cuenta de qué quería contar, de cuál era el conflicto, de cuál era la moraleja, cuál era, ¿sabes? Entonces... Que al final es que en realidad es lo importante, ¿no? Es lo que quieres contar. Claro, entonces... Yo estoy escribiendo esto por algo, Algo que quieres que es transmitir. lo que al final Claro. luego llegará o no, pero Claro, la intención. es transmitir. Entonces, yo hasta que no planeo. O sea, yo sí empiezo con una historia más o menos vaga, que voy en copo de nieve, voy añadiéndole detalles, pero hasta que no tengo suficientes detalles, no lo veo. O sea, que a lo mejor yo lo sé de forma inconsciente, pero de repente, cuando hay suficiente detalle, lo veo. Ya digo, joder, era esto. Esto era. Y era muy Y vamos. evidente.
Y entonces ya sí, ahí ya voy del tirón y ya lo tengo muy claro y entonces ahí no paro. Pero claro, el trabajo previo pues es bastante elaborado. Sí, claro. Y sobre todo para una novela Claro, que te lleva, que además te lleva mucho tiempo luego de lleva mucho escribirlo. tiempo, claro, y planificar y bueno, y toda la info previa, que me parece esencial. Yo soy de las que busca el detalle de las cosas más tontas, que luego la a lo mejor documentación. la documentación, que luego hay cosas que hasta las borro, que no tienen nada que ver, o ni siquiera las llego a escribir, pero necesito saberlo por si no meto algún detalle sin querer que está mal puesto. Sí, pero bueno, ¿Sabes? por lo menos. De hecho, normalmente la documentación luego se tira. Claro, pero no sé, por ejemplo, en una novela recuerdo que necesitaba bueno, estaba en el desierto y necesitaba ropa blanca. Y claro, tuve que preguntarme cómo cojones se consigue ropa blanca en el desierto. Porque bueno, si tienes pieles o tienes lino o cosas así, ¿no? Pero ¿cómo lo tiñes? Porque teñir de un color, sí, sabemos que se han utilizado tintes y pigmentos y esto, pero ¿de blanco? ¿Cómo? Pues tuve que averiguar cómo se blanqueaba la ropa y luego no he puesto el proceso en ningún sitio. No, claro, pero Pero he podido saber que era una cosa muy poco frecuente, que se utilizaba para cosas muy específicas y entonces lo he podido utilizar claro, de y esa además forma. también sabes que ya una prenda blanca tiene una implicación Claro, que de poder, cierto poderío de cierta posición, claro, ¿no? eso es, ese tipo de... Entonces, es ese detalle, es quién lo utiliza y por qué y cuándo. Que si no te documentas, le pones a cualquier Claro, tirado de la calle todos vestido van de blanco y ya dices... está. Y es como... Y la mayoría no nos enteramos porque no sabemos, pero el que Claro, sepa te va a decir no. Claro, entonces a mí me gusta cuidar esos detalles, muy, muy pequeñitos, pero bueno, pues tengo esa... Y, claro, y lo bueno también es que no se vea. Yo, Claro. a mí una cosa que me saca a veces de estar leyendo y estar leyendo la documentación del tío Sí. que él te la ha puesto ahí para que diga, mira qué bueno soy, que todo lo que sé. Sí, todo. mira, me lo he buscado y como lo he Y buscado, te ahora lo te lo voy a pongo. contar a ti. Bueno, a ver, Vale. es verdad que es mucho más elegante que esté el detalle y tú no sepas que lo ha Claro. tenido que aprender. O que lo aprendas de forma indirecta. Vaya. Sí, Eso y es eso, si es algo que tú sabes, y dices, pues mira, este se lo ha currado. Claro, Y si no te lo sabes, te pasas para adelante y sigues para adelante con la historia y no te entorpeces. ahí está la belleza de ver pequeños detalles. Claro. Y claro, esta novela que hablas del desierto, porque no es Azael, No es Azael. no es Insomnia, ni Paroxysmo ni Psique. No es nada de esto. ¿Es la que estás escribiendo? Es la que he terminado de escribir hace poco. Que, bueno, sí he dicho en algún momento que va a ser una saga. Pasa es que Va con tiempo. tardará en llegar. Porque voy muy despacito con ella. He escrito el primer tomo, pero van a ser unos cuantos más. Y bueno, quiero hacerlo bien. Entonces me lo estoy tomando con mucha calma, con pulirlo muy despacito, con mucho mimo, quizá. Ujú. Y bueno, sí, Bueno, pues es llegará eso. cuando llegue. Llegará cuando llegue, sí. Que probablemente lleguen otras cosas antes, ¿no? Sí, con absoluta seguridad. Y bueno, para terminar, vamos con la batería estándar de libros. Vale, He añadido uno nuevo. miedo me da. Pues solían ser 5, ahora van a ser 6. Pero nada, es... Para que sea un 666, claro. Claro. Para que todo encaje. Nada, sencillito. El primero sería un libro que para ti es imprescindible. Imprescindible. Joder, es que hay muchos. Pues uno. Tampoco hace falta que sea uno de ellos. Un mundo feliz. Mm. Un mundo feliz, diría. Sobre todo en los tiempos en los Son que vivimos. los que tenemos. En los tiempos en los que vivimos. Bueno, y 1984 también. Quizá por el otro extremo, pero al final estamos Sí, al hablando final estamos de... en modo mezcla. Claro. Tenemos lo un mejor poquito de cada uno, la sí. verdad. Y bueno, creo que se aprende mucho de lo que estamos viviendo con ambos. Un libro arrepentible. Arrepentible. De esos que ojalá no me hubiera leído. 50 sombras de Grey con toda su saga. Con todo. Con todo su esplendor. Ojalá lo hubiera utilizado para la calefacción o algo. O para calzar una mesa, de verdad. O sea, tendrá muchas cosas positivas, pero... Pero quién sabe dónde están. Yo no termino de verlas. Bueno, ha sido fácil. Sí. Un libro pendiente. Que te pese
como no me he leído esto antes. Un libro pendiente que me pese. Joder, pues muchos clásicos, la verdad. Además, en mis bibliotecas tengo muchos clásicos que todavía no me he leído y que me pesan mucho. No diría uno en concreto, pero diría autor, quizá. Hesse. Hermann Hesse. Me he leído alguno, pero tengo la biblioteca llena y todavía no he podido terminar con ellos y me pesa. Vale. Hay que ponerse. Sí, ojalá tuviera más tiempo, pero sí. Un libro que envidies. El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es eso, lo que decía antes, la facilidad de escribir de forma completamente transparente me parece una auténtica maravilla, digna de intentar imitar. Ya no de quedarte con su esencia, sino de intentar imitar. Sería un honor poder hacerlo. Uh-huh. Y un libro vergonzante, que te avergüenza reconocer que te gustó. En su momento, yo siendo una joven adolescente Sí, que no sabía lo que hacía, una joven adolescente en oscuro. París. Crepúsculo en su momento me gustó, luego no, la verdad es que luego ya le quité mucha... No sé, me dejó... Lo Sí, lo desmitifiqué bastante, pero en su momento me gustó bastante. En la primera parte, sobre todo, que ya sabemos que luego van degenerando, pero sí, me gustó. Bueno, puede haber sido bien. Es curioso, ¿no? Que el avergonzante tiene relación con el arrepentible. Sí, la verdad es que es curioso, es curioso. Quizá la edad. Si me hubiera leído 50 sombras adolescente, quizá me hubiera gustado. Y quizá por eso desmitifiqué Claro. Crepúsculo. Bueno, y la novedad que estrenas tú es un libro absorbente. Un libro que te leíste de una sentada porque no podías dejar de leerlo. Pues de esos también hay bastantes. No te voy a decir solo uno. Ya que es nueva, me vas a permitir Venga. Pues mira, uno, Acordes Bastardos. No me suena. No te suena, ¿verdad? ¿Quién será? Pero con toda la honestidad, de verdad. Bueno, pero es fácil porque es muy pequeñito. O sea, es que es para leértelo en 2 horas. Pero aún así, ni siquiera tuvo que ver con la longitud. Está escrito, de verdad, con arte, con alma. Tiene una forma que es que te absorbe. Me sorprendí muy gratamente, de verdad. Pues muchas gracias. O sea, es que no, de verdad, de forma completamente honesta, no es porque estés aquí, no es por hacerte la pelota, es que de verdad me sorprendió mucho, me gustó mucho y no dejo de recomendarlo, de hecho. Más que... Ya además, alguno bueno. A ver. Había pensado en 3 y se me acaban Vaya por Dios. se me acaban de ir los otros. Sí, ¿recuerdas eso de la sensación de estar leyendo y no querer Y no parar? querer parar. Y decir, hostia, es que tengo que comer, me da igual. Mira, sí, uno también relativamente reciente, además también del mundillo así un poquito más, no tan profesional por así decir, de Santiago Chimeno, Ujú. Alienígena. También cortito, una cierta distopía, no sabría si decir cyberpunk, quizá. Sí, tiene un... Pasa que no se sabe... Es que es más ciencia ficción. Claro, bueno, es que no se puede decir mucho. no se puede decir mucho porque te cargas el libro, pero sí, no podía... Al principio me quedé muy extrañada y según iba avanzando no podía parar. O sea, de hecho, nunca leo en el autobús porque me mareo y ese era... A ver si tarda en llegar el autobús o a ver si tarda y se queda atascado. A ver si se pone en rojo. Porque no podía, o sea, no quería bajarme del bus y llegar a casa porque era tiempo que no leía y a ratos incluso llegué a leer caminando. O sea... Ese es bien, el tipo de ¿vale? libro que buscamos Sí, en esta sección nueva. Y sí, también me sorprendió muchísimo. Los tengo, vamos, los dos los tengo en mi pequeña sección de grandes descubrimientos. De joder, esto tiene que salir al mundo. Esa es mi sección de descubrimientos. De que esto no se quede aquí, por favor.
Mundo, hacerme caso. Mundo, hacedme caso, que yo sé que de escribir no sé, pero de leer os digo que sé lo que es bueno. Pues nada, pues si quieres añadir algo más, algo Yo ya que he se contado te ocurra, todo lo que... que nos todo lo que hayamos quería dejado, ir. has contado alguna cosa de más incluso. He contado muchas cosas. Yo, bueno, voy a insistir. Más plazas PIR. Nunca se dice lo suficiente. Más plazas PIR. Pues nada, muchas gracias por dejarme venir a tu casa. A ti y por el vino. Ahí está. Que estaba muy Eso bueno. no lo sabía nadie hasta ahora. Hasta más ver.